Hola a toda la Corvada, vamos con el quinto capítulo de la serie que nos va a mostrar cómo fue la evolución o involución de San Lorenzo de Almagro en los últimos 10, 11 años aproximadamente. Esta vez traemos el capítulo de la temporada 19-20, ¿no? Lo que fue el balance 19-20 y todos los resultados a junio de 2020 con, como siempre, ¿no? El balance, el patrimonio el pasivo, qué nos dice eso, el mercado de pases y obviamente el plantel y cómo le fue a San Lorenzo en las distintas competiciones. Un año van a ver diferente al anterior, pero que muestra también cosas muy preocupantes y acá empieza también a jugar un poco la pandemia, ¿no? Recordemos en marzo del 2020 fue la pandemia del COVID-19, se pararon todas las competiciones, etcétera, y acá ya en el balance, que incluye los últimos 6 meses de mandato de Lamens y los primeros 6 meses de mandato de Tinelli, ya acá se hablaba de que el balance había dado mal por la pandemia, cuando en realidad de todo el balance solo 3 meses había de pandemia, que era de marzo a junio. Recuerdo una página, no me acuerdo si era el plateísta o cuál, que dijo mucho déficit, poca pandemia, o algo parecido, como para decir, no se puede justificar este déficit y este aumento del pasivo con la pandemia del COVID-19. Pero bueno, vamos a ver ya la primera placa de todas, que es la del resumen del balance, el balance resumido, un patrimonio perdón, un activo total de 79 millones de dólares, casi 80, y un pasivo que sube también de manera abismal, más de un 20%, pasamos de 45 millones de dólares de pasivo a 57,5, un número terriblemente alto, con un resultado del ejercicio de pérdida de 9 millones de dólares. El Lorenzo durante el ejercicio perdió 9 millones de dólares. El patrimonio neto, como vemos ahí, en positivo, 21,76 millones de dólares. Pero, como siempre decimos, ¿no? San Lorenzo apostaba mucho a los bienes inmuebles, al terreno de Avenida La Plata, bueno, obviamente al polideportivo, a la ciudad deportiva, a su estadio, pero no generaba nuevos bienes o mejoraba los que tenía, y los planteles, como vimos, año a año iban empeorando y el plantel iba devaluándose. eh, pero bueno, acá vemos sí un incremento importante de lo que es el pasivo y como siempre el pasivo corriente, números altísimos, ¿no? 42 millones de dólares que San Lorenzo tenía que pagar en los siguientes 12 meses, contra un activo corriente, unos ingresos planificados en 21 millones de dólares. La verdad, una situación que sigue siendo preocupante a presente y con un aumento del pasivo, ¿no? La verdad que no cerraba por ningún lado. Vamos a los indicadores, la liquidez, como siempre, que siempre la dimos en 0,3, 0,35, 0,20 largos. En este está en 0,49, lo que es, claro, es una mejora con respecto a lo que veníamos viendo, pero sigue siendo un número totalmente preocupante. Quiere decir que tenés de la deuda que tenés en 12 meses, solo podés pagar la mitad. La otra mitad tenés que empezar a generar recursos para conseguir el dinero. El endeudamiento otra vez aumenta 72,5%, quiere decir que San Lorenzo solo podría, que con su patrimonio podría hacerse cargo del 72, perdón, que podría, que el endeudamiento solo cubre el 72,5% del activo, pero también preocupante porque sube con respecto al ejercicio anterior. El patrimonio neto, como vimos, entre comillas, el lado positivo. El resultado del ejercicio otra vez en negativo, 9 millones de pérdida, 9 millones de dólares de pérdida, una dependencia del plantel baja del 13,6%, con lo cual la mayoría de lo que tenías eran bienes inmuebles. Y después caja y bancos, casi 500 mil dólares de caja, mejor que en otros ejercicios, sigue siendo poco para un club como San Lorenzo Almagro, un club que tal vez tiene que salir a comprar un jugador, que tiene que salir a pagar últimamente una indivisión, como nos pasa muy seguido. Acá ya se empiezan a ver cosas bastante preocupantes. Vamos a ver lo que sería el semáforo, qué nos dice el balance. De vuelta, la liquidez muy baja, el endeudamiento muy alto, el resultado del ejercicio negativo, un patrimonio neto en positivo, pero como vimos, mucha dependencia de los bienes inmuebles. Después el resto no se veía un crecimiento del club. Como dije a lo largo de todos estos capítulos, no hay obra nueva, no hay no se invirtió plata en inferiores, no se invirtió tampoco plata para mejorar el plantel. Como vimos, el plantel año a año era cada vez peor. Así que cosas muy preocupantes que ya se veían en San Lorenzo sobre el final del mandato de Lamens y el comienzo del de Tinelli. Ahora vamos a ir, creo yo, a uno de los puntos importantes, que es el mercado de pases. Lo que fue el mercado de pases de la temporada 19-20, un cambio de plantel gigante, creo que era necesario, desde el lado, para darles la derecha en algo, sí era necesario. El plantel de la 18-19 terminó siendo flojísimo
con jugadores que claramente no estaban a la altura de la circunstancia y San Lorenzo tenía que volver a hacer una inversión fuerte para rearmarse y creo que en esto lo hizo. Creo que después terminó comprando de más y muchos jugadores terminó comprando muy caros para lo que realmente daban. Vamos a ver primero las bajas, ¿no? Senesi y Reñero son las grandes ventas de este periodo junto con el Chimi Ávila. En julio del 19 salen los tres en un total, como vemos ahí, de casi 14 millones de dólares por los tres. Creo que son buenas ventas. Creo que al Chimi Ávila se le podría haber sacado un poco más. No tuvo oportunidades en San Lorenzo. Se lo dio a préstamo. Finalmente el Osasuna terminó haciendo uso de la opción y se lo termina llevando. Creo que era un jugador tal vez para darle más continuidad y venderlo más caro. Pero bueno, tampoco había tenido grandes apariciones cuando le tocó jugar, con lo cual en el momento era una buena venta. Pero tampoco vamos a hablarles ahora con el diario del lunes porque es injusto también en algunas ocasiones. Pero después vemos, casi todos los jugadores que habían llegado con Almirón se habían ido. Damián Pérez, Castellani, Román Martínez, Ariel Roja, Juan Camilo Salazar. Bueno, Bota se fue libre también, Belucci se fue libre. Un año atrás nos ofrecían 4 millones de dólares. Macías se termina yendo en un trueque. Ahora vamos a ver bien qué fue eso del trueque. Y después, bueno, Blandi se va en 1 millón de dólares. Fertoli, 1.200.000, se va más barato de lo que lo compramos. Mauro Pitón se va por 1.300.000, casi por la misma plata que lo compraste. Pero bueno, vamos a ver también las altas, ¿no? En julio del 2019 San Lorenzo hace un desembolso muy grande de dinero. Trae a Lucas Menossi. Lucas Menossi, jugador sobrepagado totalmente. Era el 5 de Tigre, que si no me equivoco se había ido al descenso con Pipo Gorosito. Jugador completamente sobrevalorado en el mercado de pases ese. Yo me acuerdo por Twitter haber dicho mucho, no traigan a este tipo, es el 5 que descendió con Tigre. Tuvo buenos 3, 4 meses cuando llegó Gorosito, pero sacando eso había sido un 5 muy del montón, que no había demostrado mucho, y más lo que paga San Lorenzo, ¿no? Casi 3 millones de dólares se pagan por menos y se pagan. Se dice que se van a pagar, después no se terminan pagando y termina en un juicio millonario por el que San Lorenzo tuvo que terminar de desembolsar 4 millones de dólares a Menossi. Después se trae a Juan Ramírez por 2 millones de dólares. Creo una inversión decente. Oscar y Ángel Romero, 2 millones de dólares cada uno. Dos de los mejores jugadores que han pasado en los últimos 5 o 6 años por San Lorenzo. Pero bueno, como fueron muy maltratados por la prensa, por propios compañeros, así que no pudieron mostrar todo su potencial, terminaron yéndose despedidos también. O sea, estamos viendo acá todos jugadores que te dejaron agujeros de deuda terribles. Mauro Pitón, también comprado por 1.100.000 dólares. Hoy en día hay un juicio con un intermediario, el representante, no me acuerdo qué es, que también pide la quiebra del club. O sea, acá ya se empiezan a ver descalabros financieros y el famoso paga Dios, ¿no? Acá no pagó nadie nada. Vuelve Ezequiel Ceruti libre, traen a Bergini libre con un contrato que también hoy todavía estamos pagando. Bergini pide a través de un juicio 3 millones de dólares como resarcimiento. Adam Mareiro, que llegaba por primera vez al club a modo de préstamo. Luego en enero llegarían Alejandro Donati, 500.000 dólares. Ignacio Piatti en un trueque por Maciel, justamente. Ignacio Piatti, que se le pagaron fortunas para volver cuando claramente ya no estaba al nivel que se requería, luego de escaparse antes de jugar la final de la Libertadores y volver viejo y roto. Después Diego Rodríguez, que vino a préstamo. Inicialmente vino a préstamo, luego se le compró el pase, ya lo vamos a ver también. Y también otra vez el regreso de Monetti libre. Total una inversión de 14 millones de dólares, que vamos a ver que después todo esto termina siendo una catástrofe para el club. Lo vamos a ver en capítulos más adelante, sobre todo en el último, donde vamos a ver un resumen de todos los jugadores que se trajeron y se fueron libres y de los juicios que tiene hoy en día San Lorenzo. Pero bueno, un mercado de pases en el que San Lorenzo claramente fortalece su equipo. Creo yo, algunas compras acá, demasiado de más. Creo que Mauro Pitón, Cachila Arias, Menossi, Bergini no eran necesarios. Bueno, Donati ni hablar, Piatti tampoco, el Torito Rodríguez, Monetti. El mercado de enero 2020 es un desastre absoluto. Pero bueno, vamos a lo que fueron las competiciones, ¿no? San Lorenzo arrancó con Juan Antonio Pizzi en el banco de suplentes, queda finalmente eliminado de la Copa Libertadores contra el Cerro Porteño, en un partido que Belucci le quiere hacer un pase a Menossi para hacer el gol. No termina pasando nada, era el 2-0, San Lorenzo termina perdiendo 2-1 y quedando fuera. Luego, 5 derrotas en 6 partidos lo hacen salir del puesto a Juan Antonio Pizzi y asume Diego Monarriz como interino. Tiene un breve interinato, lo confirman, después le va mal, termina yéndose y terminan asumiendo Hugo Tocali con el Pipi Romagnoli y el Beto Acosta. Se decía que era un trinomio técnico, acá pusimos
por el bien de resumir todo, Locali como entrenador y listo. Y luego llega la pandemia, hice la suspensión de la Copa de la Superliga, donde San Lorenzo había ganado la fecha inicial contra Patronato, luego se suspende, por eso pusimos suspendido por pandemia, luego nunca se reanudó. De vuelta, sale octavo en la Superliga, queda eliminado en la Libertadores en octavos de final y en la Copa Argentina 2019 queda eliminado en 32avos de final contra Estudiantes de San Luis. Eso fue posterior a la salida de Almirón y previo a la llegada de Pizzi. Queda eliminado en la Copa Argentina del 19 contra un rival que creo que en ese momento Estudiantes de San Luis estaba en el Federal A, con lo cual 2 categorías abajo. Veamos el plantel. Monetti, Torrico y Navarro de arqueros. 3 arqueros que podrían ser titulares en cualquier equipo de primera división. Me parece un despropósito total, además de lo que ganaba el amigo Monetti. Después defensores también vamos a ver. Superpoblado, Gonzalo Rodríguez, Donati, Bruno Pitón, Peruzzi, Colochini, Elías Pereira, Bergini, Víctor Salazar, Jonathan Ferrari, Cachila Arias, Vivanco y Marcelo Herrera. También creo que una superpoblación total de jugadores centrales. Miren, Colochini, Gonzalo Rodríguez, Donati, Bergini, Cachila Arias, Ferrari, Vivanco. Creo que eran 8 centrales para 2 competiciones, más teniendo en cuenta que quedaste eliminado en la Libertadores en octavos de final. O sea, sabías que en 2020 no tenías ninguna competición internacional porque no clasificaste a ninguna y aún así trajiste un plantel muy largo, muy caro. Vamos a ver los volantes. Menossi, Oscar Romero, Julián Palacios, Diego Rodríguez, Poblete, Piatti, Juan Ramírez, Barrios, Insaurralde y Palacios, los últimos 3 chicos de inferiores. De vuelta, todos jugadores de mucho peso, de mucho renombre, muy caros, de vuelta, para lo que tenía que afrontar San Lorenzo, que era un año sin competición internacional. Tenías la Libertadores, quedaste eliminado en octavos y ya está. No había nada más después, era terminar la Superliga y terminar la Copa de la Superliga. Se terminaba todo, San Lorenzo no había clasificado ni a Libertadores 2020, ni a Sudamericana del 2020, con lo cual era un despropósito total lo que se estaba armando para, en cuanto a gasto. Entiendo que San Lorenzo quería pelear la Superliga, quería ser campeón del torneo, pero ni así, o sea, terminó saliendo octavo y luego, bueno, obviamente la pandemia terminó todo en la Copa de la Superliga, pero bueno, como vemos acá, se hizo una inversión fuerte, un despropósito económico, creo yo, para la calidad de jugadores que se trajo. Podrías traer a 5 o 6 jugadores menos, o tal vez 8 jugadores menos, darle un poquito de espacio a las inferiores. De vuelta, creo que Insaurralde podría haber tenido oportunidades, Matías Palacios podría haber tenido oportunidades, los delanteros, Ubita Fernández, Ángel Romero, Ceruti, Vareiro, Peralta, Bauer y Gaich. Creo que Gaich también podría haber tenido más oportunidades de las que tuvo, si bien jugó varios partidos. Creo que o Vareiro o Ubita Fernández estaban de más. Peralta Bauer va a agarrar continuidad recién el semestre que viene, post pandemia, pero creo que hay muy poco espacio inferior, es mucho refuerzo, superpoblado de refuerzos, me parece a mí, demasiados jugadores para lo que San Lorenzo afrontaba, que era solamente una competencia local. Creo que acá se hace una inversión muy fuerte para no tanto, para un torneo local nada más. San Lorenzo debería haber todo con más prudencia a la hora de comprar jugadores, no haber hecho tanto gasto, pero bueno, era lo que querían hacer Lames en su último mandato, y Tinelli también quería arrancar el suyo con todo. Bueno, obviamente las cosas no se dieron, fue un mal año de San Lorenzo, muchos problemas internos con los Romero, con Piatti, terminan decantando por la salida de Juan Antonio Pizzi primero, de Monarriz después, y todo llevaría luego a la contratación durante la pandemia de Mariano Soso, un entrenador que no tenía ni los pergaminos ni la capacidad para dirigir a un grande como San Lorenzo. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En este capítulo lo que podemos decir es volver al mercado de pases, es decir, que se gasta demasiado y creo que mucho innecesario. No sé, veo ahí lo de Menossi, me parece un despropósito financiero, lo de los hermanos Pitón también, creo que Ubita Fernández también es caro, lo de Donati era innecesario, lo de Piatti es innecesario, lo de Rodríguez y Monetti era innecesario, ni hablar lo de Cachila Arias y lo de Bergini, pero que se podría haber arreglado, no digo sin traer a ninguno de esos, pero sí traer a otros, tal vez más baratos, con un poco más de futuro. De acá, ¿cuántos tenían poder de reventa? Muy pocos. Monetti no tenía, Torito Rodríguez no tenía, Piatti no tenía, Donati no tenía, Bergini no tenía, Ceruti casi que tampoco, Cachila Arias tampoco. Muy poco poder de reventa. San Lorenzo no genera poder de reventa con las compras, entonces hace que estos sean gastos
finales, como después no vas a recuperar el dinero, no estás comprando un jugador de 20, 21 años que sabes que después podés vender tal vez por el doble o triple de dinero. Son jugadores que sabes que están a los 29, 30 años, sobre el final de sus carreras, que esta es su última gran venta, después ya no tendrán otra gran venta, y San Lorenzo tomaba todos esos riesgos, teniendo la liquidez que tenía y teniendo los problemas de pasivo que tenía. Así que creo que este es un despropósito total financiero y se arma un equipo que al final no termina ganando nada, con mucho problema interno, que termina acrecentando el problema y acrecentando la gravedad de la situación de San Lorenzo, sumado también a lo que se venía después, que era la pandemia, que eso sería un golpe de knockout también para muchos otros equipos. Terminamos con 19-20, vamos a ir ahora con 20-21, donde veremos cómo se mantienen estos despropósitos, y donde San Lorenzo intenta sacar dinero donde sea para empezar a cubrir algunas deudas y lo que sería el efecto de la pandemia.